Ya. En el caso de riesgo absoluto, pues la incidencia nos va a ayudar a determinar la incidencia de una enfermedad en una población en un periodo determinado de tiempo y nos va a dar una medida del riesgo absoluto de padecer la enfermedad en esa población. Es decir, que a través de la estadística y de los datos que vamos a ir recolectando, pues vamos a ver si es que hay cuál es la posibilidad de que esa formación se pueda enfermar con lo que estamos, con la enfermedad que estamos estudiando. Puede ser una enfermedad, puede ser algún evento de interés y nos ayuda a cuantificar la probabilidad de experimentar dicha enfermedad o evento, es decir, cuánto va a ser el grado de que realmente va a acontecer lo que nosotros estamos queriendo estudiar. Nos va a ayudar a realizar la comparación de las dos medidas de incidencia de una enfermedad, es decir, si hay dos riesgos absolutos y nos va a poder ayudar a detectar si es que hay un exceso de riesgo en un grupo con relación a otro. Este riesgo relativo nos va a pedir cuantificar lo que es la magnitud del exceso y nos va a ayudar a medir la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer en este caso, cuando estamos hablando de lo que es el riesgo absoluto, es comparar dos poblaciones y de acuerdo a las características poblacionales entre ambas, ver cuál es la asociación de las variables que van a tener en cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro cuadrito que nos va a servir más que todo para comparar. Vamos a utilizar lo que son las poblaciones, ya sean las poblaciones de expuestos, las poblaciones de no expuestos, con las poblaciones de enfermo y no enfermo. Entonces, aquí tenemos A, en la casilla A, que sería la superior izquierda, vamos a tener a la población que ha estado expuesta y que ha desarrollado la enfermedad. En el grupo B, que tenemos en este otro cuadro, nos va a dar la cantidad de personas que han estado expuestas pero que no han desarrollado la enfermedad. Y el total de la población va a ser la sumatoria de ambos, ¿no? Que nos va a dar el total de los expuestos. En el caso del del bloque C, nos va a dar las personas que no han estado expuestas al factor, pero que sí han enfermado, y las que no han estado expuestas y que no han enfermado, que va a ser un total de la población no expuesta. Ya. La población de no expuestos y asimismo vamos a tener la población de total de los enfermos con la población del que no han enfermo y la población total con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces es a través de ver esta comparación cruzada de las personas que han estado expuestas, las personas que han estado enfermas o las que no han estado expuestas pero que aún así han enfermado o no han enfermado, es que vamos a tener una comparación para poder realizar la comparación del riesgo absoluto, ¿no? Eso se va a ayudar, nos va a ayudar para tener a partir de los estudios de cohortes, ya que el diseño nos permite calcular la incidencia de enfermedad en ambos grupos. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar en esto? En esto tratamos de buscar la incidencia que va a afectar a ambos grupos y la relación que va a haber entre ellos, ¿no? Se va a expresar entre lo que es como el cociente entre la incidencia de una enfermedad en los expuestos y la incidencia de los no expuestos al supuesto factor de riesgo. Es decir, que la formulita que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a tener que el riesgo relativo es igual a la incidencia en expuestos sobre la incidencia en expuestos. Entonces, como aquí hemos visto, la incidencia en expuestos va a ser equivalente a A. Si se acuerdan, A eran los expuestos al factor de riesgo que han contraído la enfermedad sobre el total de la población expuesta. Y en el otro caso vamos a tener en la incidencia de no expuestos, vamos a tener a los que se han enfermado pero no han estado expuestos sobre el total de la población que no ha estado expuesta. Eso nos va a dar el riesgo relativo. El riesgo relativo es, usualmente tenemos nuestro punto de comparación es el 1, ¿no? Si hay ausencia de exposición, va a ser menor a 1. Es decir, que en el caso de que nuestro resultado salga mayor a 1, nos va a indicar que hay mayor riesgo en los expuestos y que la exposición está asociada a la enfermedad. Y si es menor de 1, indica que es menor riesgo en los expuestos y que la exposición no está asociada, sino que más bien puede ser un factor protector.
Para esto tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Se ha realizado un estudio en la Universidad de Framingham de Estados Unidos, donde tenemos los diferentes causantes de una enfermedad cardíaco-coronaria. Puede ser la hipertensión, cardiomegalia, la posibilidad de tener tabaquismo, etcétera. Entonces, tenemos la población que ha sido expuesta a ellos. En este caso, un total de la población de 12 personas, de 22 personas, 12 personas han contraído la enfermedad cardíaco-coronaria. Y en los no expuestos tenemos a 1090 personas. Quienes han tenido la enfermedad han sido 206. Entonces, ahora vamos a trabajar con lo que es la hipertensión. Vamos a tomar en cuenta estos datos, ¿no? Entonces, si reemplazamos, tenemos nuestro cuadrito. En el cuadrito hemos puesto el total de pacientes que han sido expuestos, no expuestos, y los que no han enfermado y los que se han enfermado. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la incidencia de expuestos. La incidencia de expuestos va a ser el total de los que, bueno, las personas que han enfermado y que han sido expuestas sobre el total de los que han sido expuestos, ¿no? Multiplicado por 1000 nos va a dar una tasa que sería 545,5 por 1000 expuestos. Después a ello, procedemos a sacar la incidencia de no expuestos. Más o menos. La incidencia de no expuestos, en este caso nos va a dar que 206 personas han contraído la enfermedad y el total de las personas que tenemos en el estudio es de 1090, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones matemáticas correspondientes, tenemos que 189 por 1000 no expuestos son los que presentaron la enfermedad cardíaco coronaria. Entonces, el riesgo relativo nos va a dar la división de la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos, que nos dice 2,89. Este 2,89, al ser mayor que un riesgo relativo de 1, nos indica que el riesgo el factor que estamos estudiando, que en este caso sería la hipertensión, es un factor que está asociado directamente con la aparición de la enfermedad en las personas que han sido expuestas. ¿Estamos bien hasta ahí? Por ejemplo, si quisiéramos hacer lo mismo para cardiomegalia. A ver, vamos a poner el mismo ejercicio, pero esta vez para cardiomegalia. Aguárdenme un momentito. Vamos a copiar este cuadrito y nos vamos a ir a la otra pantalla. Entonces, en este caso, si estamos hablando de lo que es la cardiomegalia, entonces vamos a sacar primeramente la incidencia de los expuestos. Ya. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es vamos a sacar la incidencia de los expuestos. La incidencia de los expuestos es el total de los pacientes que han los pacientes que han enfermado y que han estado expuestos, que en este caso sería 41. Teníamos 41 que estaría dividido entre el total de los pacientes expuestos, que en este caso sería 111. No sé si alguien tiene una calculadora, por favor, para que pueda ayudarme.
Bueno, eso nos daría, 0,36. ok, 0,36 por 1000 expuestos. Estos son los casos que nosotros tenemos que considerar que podrían suceder en personas que están siendo expuestas. Entonces, ahorita estamos sacando el riesgo absoluto de los expuestos y de los no expuestos. En el caso de los no expuestos, tenemos ya también que los no expuestos que han enfermado son 177. Y es sobre el total de las personas que no han estado expuestas, que han sido 1001. Entonces, acá, 0,17. muy bien, entonces tenemos 0,17 por 1000 no expuestos. Entonces, el riesgo relativo, como hemos visto en nuestras anteriores formulitas, este riesgo relativo va a ser equivalente a el índice de los, va a ser equivalente al índice de los no expuestos, al índice de los expuestos sobre los no expuestos. Entonces va a ser equivalente al índice de los expuestos sobre el índice de los no expuestos, lo que nos va a dar un total de 0,36 dividido entre 0,17. 2,11. 2,11. Entonces, este número nos indica de que el riesgo asociado, que la cardiomegalia es un riesgo que está asociado a la enfermedad cardíaco coronaria. Pero si tomamos en cuenta estos dos aspectos que tenemos, que es la cardiomegalia y la hipertensión, ¿cuál creen que tiene mayor riesgo de tener enfermedad cardíaco coronaria? Recuerden que para el anterior aspecto teníamos 2,89. Para la hipertensión tenemos 2,89 y para la cardiomegalia tenemos 2,11. Entonces, ¿cuál es más posible que termine en una enfermedad cardíaco coronaria? La hipertensión. La hipertensión. Perfecto. Para eso nos sirve lo que es el riesgo relativo. Entonces, no hay dudas, ¿verdad? Sí, Es está facilita la claro. parte de los riesgos. Sí. Ya, perdón, vamos a volver a nuestra pantallita. Y con eso vamos determinando cuál es el que tiene mayor posibilidad de riesgo, ¿no? En este caso, como ya hemos visto, ha sido la hipertensión. Lo mismo nos sirve en el caso de que tratamos de descubrir los factores de exposición a una determinada enfermedad. Por ejemplo, tenemos otro casito. En este que podemos ver donde nos dice que durante la última quincena de mayo de 1991 se presentó un intenso brote de cólera en 3 caserías aledaños a la selva amazónica, una población de 1.761 habitantes. Afectó a 125 personas y provocó la muerte de 7 de ellas. Durante la primera semana de junio se hizo una encuesta rápida en toda la población sobre su exposición a un conjunto de supuestos factores de riesgo. Entonces nos dan una serie de factores de riesgo, ¿no? Puede ser el agua no tratada, el pescado crudo, el pescado cocinado, el arroz recalentado, un tamal de arroz o una fruta sin lavar, ¿no? Aquí tenemos nuestra población de expuestos y eh, expuestos, no expuestos y expuestos y no expuestos y los que enfermaron y los que no enfermaron con sus respectivas cantidades. Entonces vamos a hacer lo propio con cada uno de los factores de riesgo. Por ejemplo, en el agua no tratada, perdón, copiaré el cuadrito aquí para no estar bien midiendo. Ya, ahí tenemos los totales y aquí tenemos nuestra fórmula.
Por ejemplo, para el agua no tratada, hacemos nuestro cuadrito de riesgo relativo cruzado para poder organizar nuestros datos. Vamos a crear nuestra columna de enfermo, no enfermo y expuesto, no expuesto, ¿no? En el caso de los expuestos y enfermos, para el agua no tratada tenemos expuestos no enfermos, tenemos un total de 1093 y los que enfermaron han sido un total de 111. En el caso de los no expuestos, los que enfermaron fueron 14 y los que no enfermaron fueron 543. Entonces tomamos el total de las poblaciones en ambos y sacamos nuestro índice de incidencia. Nuestro índice de exposición nos va a decir que va a ser el enfermo expuesto, que sería 111 sobre el total de los expuestos, dividido entre el enfermo no expuesto sobre el total de los no expuestos. Haciendo las operaciones matemáticas nos da que el total en sí es de 3,67. En el caso de pescado crudo, tenemos nuevamente los enfermos que han sido expuestos son un total de 7 y el total de expuestos son un total de eh, 118, ¿no? Los no expuestos. Expuestos que enfermaron son 7, expuestos que no enfermaron son 14. Enfermo que no ha estado expuesto fue 118 y el enfermo que no ha estado expuesto, que no es no enfermado, pero no está expuesto, es 1622. Entonces, nuevamente, sacamos nuestro índice de expuestos, va a ser equivalente a 7 sobre el total de la población de expuestos, que es 21. En el caso de los no expuestos, del índice de no expuestos, vamos a tener a los que enfermaron y no estuvieron expuestos, que sería 118. Se va a dividir sobre el total de la población de no expuestos, ¿no? Haciendo las operaciones matemáticas, tenemos que es 4,92. Y así sucesivamente con todas con todos los factores para que podamos determinar cuál ha sido el factor que realmente ha enfermado a esta población, ¿no? En el pescado cocinado tenemos que han enfermado y han estado expuestos un total de 17 personas y los que no enfermaron pero estuvieron expuestos han sido 198. Lo mismo para los no expuestos, tenemos que con no expuestos que han enfermado han sido 108 y el total de los no expuestos que no enfermaron fueron 1438. Se realiza la misma operación y tenemos el resultado de 1,3. En el caso del arroz recalentado, realizamos nuevamente todas las operaciones, nos va a salir que es 1,26 y en el tamal de arroz es 1,28. Entonces, ¿cuál creen ustedes que ha sido el factor de riesgo que ha producido la enfermedad dentro de esta comunidad? Tenemos El el agua. pescado crudo. Exacto. El pescado crudo ha sido el factor que más se asocia a la enfermedad y que muy posiblemente ha sido el que ha producido mayor riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, el riesgo relativo de 4,92 nos dice que la probabilidad de desarrollar del cólera fue 3,92 veces mayor en los sujetos que han comido pescado crudo que en los que no consumieron el pescado crudo. Y el riesgo de presentar cólera fue también 3 veces mayor que aquellos que consumieron agua no tratada que en los que no la consumieron. Entonces nos ayuda a determinar cuál es el factor de riesgo que está más asociado a la enfermedad. Y eso podemos repetirlo con cualquier otro tipo de enfermedades. ¿Ya? Otra, otra de las medidas que también podemos utilizar al momento de realizar cualquier estudio es la razón de posibilidades o el odds ratio, ¿no? Esta razón de posibilidades pues nos ayuda más que todo en lo que son los casos y controles. El diseño de caso control es muy versátil y permite obtener una medida denominada razón de posibilidades, que esto nos va a ayudar a estimar lo que es el exceso de riesgo, ¿no? Más que todo se trabajan con dos grupos de sujetos, uno con la enfermedad, otro sin la enfermedad.
con enfermedad y el otro sin enfermedad. Y se investiga si previamente han estado expuestos al factor de riesgo. Entonces, para ello también utilizamos este cuadrito que ya habíamos visto anteriormente, donde vamos a tener A, que va a ser el enfermo o los casos que han enfermado, B, los casos que han estado expuestos pero que no han enfermado, C, los casos que han enfermado pero que no han estado expuestos al factor, y de los que no enfermaron y no han estado expuestos, ¿no? En la primera parte vamos a tener la sumatoria del total de expuestos, la sumatoria de no expuestos, la sumatoria de los que enfermaron, de los que no enfermaron, y en total toda la población que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver con esto? Estamos tratando de ver la probabilidad de la ocurrencia de un evento que va a indicar la frecuencia relativa límite con que dicho evento tendrá lugar a largo plazo, en pruebas repetidas y en condiciones similares. Esta frecuencia relativa implica un valor numérico de cualquier probabilidad que se va a situar entre 0 y 1, donde odds o la ventaja se define como la probabilidad de que ocurra el evento dividido entre la probabilidad de que no ocurra. El odds viene a ser la razón de probabilidades complementarias, ¿no? Entonces, ¿qué estamos tratando de determinar con el odds? Básicamente la probabilidad de que un evento se repita bajo las mismas condiciones en determinados espacios de tiempo, ¿no? Entonces, se trata de ver cómo se va a repetir lo mismo para sacar el mismo resultado, en otras palabras, ¿no? Entonces, el odds tiene la fórmula consiguiente que vamos a utilizar con el odds es la probabilidad del evento que va a estar dividida en 1 menos esa probabilidad del evento. Por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es que si 60 fumadores van a desarrollar tos crónica y 40 no, el odds o la probabilidad de que suceda este evento entre los 100 fumadores está en favor de desarrollar la tos es de 60 a 40, lo que implica que va a ser a un 1,5. En contraste, la probabilidad de que estos fumadores desarrollen tos es de 60 a 100, que sería 6,6. No sé si, no sé si es entendible, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, también vamos a utilizar nuestro cuadrito de nuestro cuadrito para determinar los expuestos en un caso, los expuestos en un control. Y de acuerdo a ello vamos a definir los odds en favor de la exposición al factor de riesgo. Entonces, en el odds casos va a ser igual equivalente a lo que es A, que sería el caso expuesto sobre el total de expuestos y dividido entre lo que es el C, que sería en un caso que no está expuesto sobre el total de los no expuestos. Para los controles, para el grupo, la población de control va a ser equivalente también a B, que va a estar, el control va a estar B dividido entre el total de controles y esto va a estar dividido a su vez por T, que va a ser el control no expuesto también dividido sobre el total de controles, que básicamente equivaldría a lo que es el control de expuestos sobre el control de no expuestos y en el caso del odds caso sería el caso expuesto sobre el caso no expuesto. De esta forma, la manera de probabilidades o el odds de probabilidades del odds radio equivale a A sobre C dividido entre B sobre D, lo que equivale a la multiplicación de A por D y B por C, que nos daría enfermos de casos que estuvieron expuestos al factor de riesgo multiplicado por los no enfermos o controles que no estuvieron expuestos al factor de riesgo sobre los enfermos que estuvieron, los no enfermos que estuvieron expuestos al factor de riesgo, multiplicado por los casos o los enfermos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Entonces, eso nos va a ayudar a determinar los casos y controles, ¿no?
nos va a dar el cociente que existe entre los dos odds. En un estudio de caso y control, el odds radio es el cociente de las ventajas a favor de la exposición de los casos y de los controles. En un estudio de cortes o en un estudio transversal, el odds radio es el cociente de las ventajas a favor de la enfermedad de los expuestos y los no expuestos. En ambos, pero el cálculo queda reducido a lo que habíamos dicho, ¿no? A, D, A por D sobre B por C. Entonces, el OR va a corresponder a los productos de la tabla cruzada, ¿no? A ver, déjenme traer la tablita, más o menos, para que podamos verlo. Entonces, esa es la tablita con la que manejamos toda la parte de los casos y controles, las medidas de probabilidades, el riesgo relativo, el riesgo absoluto. Nos vamos a basar en esta tablita, ¿no? Y en este caso, pues el odds radio va a ser lo equivalente a los casos expuestos multiplicado por los controles no expuestos, todo esto dividido por los controles expuestos entre los casos que no han estado expuestos. Si el odds radio es mayor que 1, hay una exposición de riesgo. Si es menor de 1, hay un efecto protector. Indica que no está relacionado. Y si es igual a 1, indica la ausencia de asociación a la exposición y a la enfermedad. Si hacemos la parte de la razón de posibilidades con el ejemplo que teníamos anteriormente, vamos a ver que en este ejemplo que teníamos sobre el cólera y la Amazonía, pues asumimos una situación que va a corresponder a un diseño de caso control. Los casos serían todos los enfermos que han estado atendidos o que han sido atendidos en el centro de salud y los controles, los pacientes que han asistido a ese centro de salud, pero por otras causas, ¿no? Entonces tenemos nuevamente nuestro cuadrito que nos indica quiénes se han enfermado y quiénes no se han enfermado por consumir los diferentes factores de riesgo, ¿no? Entonces, teniendo nuevamente nuestra tablita en la mano, vamos a ver esto, ¿no? Hacemos nuevamente nuestro cuadrito como ya lo habíamos visto y comenzamos a realizar las operaciones. Habíamos dicho que el odds radio era equivalente al enfermo o al caso expuesto multiplicado por el no enfermo no expuesto y todo esto dividido entre el no enfermo expuesto multiplicado por el enfermo que no estaba expuesto, ¿no? En este caso, el odds radio nos sale 1.29. Para el arroz recalentado, para el tamal de arroz nos sale 1.19. Para la fruta sin lavar nos sale 1.83. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el riesgo relativo y la razón de posibilidades miden el exceso de riesgo en los expuestos respecto a los no expuestos a un determinado factor. El punto de referencia va a ser la unidad, es decir, equivalente a 1, donde el OR o el odds radio de 2 indica que los expuestos tienen el doble del riesgo que los no expuestos y donde un valor de 1.5 significa que los expuestos tienen 0,5 veces más riesgo que los no expuestos. Entonces, en estos casos, con lo que hemos sacado anteriormente, decimos que en el caso del arroz recalentado, pues tiene 0,29% más veces de riesgo que el tamal de arroz, que en el tamal de arroz se equivaldría a 0.19. Y que en este caso la fruta sin lavar tiene 0,83 veces más riesgo que el arroz recalentado y que el tamal de arroz. ¿Hasta ahí está bien? ¿Estamos entendiendo bien lo que es la razón de posibilidades? ¿Podrías Este, repetir, por favor? disculpe, tengo una duda. Si acá Mande, dice la razón, el odds repita, ratio, repita. si es
si es igual a 1.5, Eh, entonces eso significa que hay 0,5 veces más riesgo que los no expuestos y él lo toma como 50% de riesgo. exacto. Pero si en la siguiente lámina, por favor, aquí ahí me confundí. No, ¿dónde estaba Esa el es de cuadro? prueba Z. Donde hicimos Aquí, ahí está. este 1,29 ¿no sería 29% o yo estoy interpretando mal? Bueno, o sea, sería 29% más posibilidades de riesgo o 0,29 Ah, de, ah, o sea, hay o s- los dos. Recuerden que el odds ratio siempre va a ser -1, ¿me entienden? O sea que si es 1,5 va a ser equivalente a 0,5 o al 50%. ujú, Entonces, en este caso sería 0,29 o 29%, ya, ahora sí, ya, más riesgo ahora que los sí. no expuestos. ¿Estamos? Ujú, ujú, Lo mismo, ¿no? sí. En este caso sería 0,19 o 19%, o, o 0,83 o u 83%, ¿no? Ah, No se preocupen. digamos, sería 0,83 veces la posibilidad. Exacto. O un Ah, 83% de por ciento. riesgo. Ah, ya, ahora sí, ya, es que estaba muy ¿Ya? confundido. Muchas gracias. Lo- no, ya, no se preocupen, vamos a verlo con un ejemplo cuando lo hagamos manualmente. Vamos Ujú, a revisar todo esto de nuevo para que podamos agarrarle bien el hilo, ¿ya? ya, Mi intención es que una perfecto. vez que terminen el curso, pues puedan defenderse con cualquiera de todos estos estudios. Entonces, lo vamos a Ujú, volver a ver, pero ya haciéndolo manualmente. ¿Ok? ujú, ya, gracias. Entonces, vamos con otra pruebita. Continuaremos. Tenemos otra pruebita que es la comparación de dos promedios o la prueba Z. Entonces, esta prueba lo que nos va a ayudar más que todo es para que podamos comparar las las dos perdón, nos va a ayudar para poder comparar las dos posibilidades de que exista una enfermedad con ello. Por ejemplo, en este caso tenemos otro ejemplito que es un brote de malaria. Un brote de malaria en un centro de salud que se va a realizar un programa de tamizaje donde va a tener 150 frotis sanguíneos de niños entre 1 a 4 años que son examinados para detectar la presencia de parásitos Plasmodium falciparum. Se van a encontrar 70 láminas positivas y un nivel promedio de hemoglobina de esos niños es de 10,6 gramos por decilitro, con una desviación estándar de 1,4 gramos por decilitro. El nivel promedio de hemoglobina de un niño con 80 láminas, los 80 niños con láminas negativas, es de 11,5 gramos por decilitro, con una desviación estándar de 1,3 gramos por decilitro. En el centro de salud estaba interesada en saber si la infección por Plasmodium falciparum disminuye los niveles de hemoglobina de los niños de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de determinar con la prueba Z? Básicamente, como esta cantidad de niños han dado positivos a lo que es el Plasmodium falciparum, entonces lo que se trata de ver es la relación que va a tener este Plasmodium falciparum con la disminución de hemoglobina. Entonces, para ello vamos a hacer nuestro siguiente cuadrito, siempre con los cuadritos, ¿no? Cuanto mejor podamos utilizar nuestras tablas y nuestros cuadritos, va a ser mucho más fácil realizar todas las operaciones que podamos ver dentro de lo que es la vía estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuadrito vamos a organizar nuestros datos. Tenemos tenemos un tamaño de dos grupos, un grupo de niños con malaria y un grupo de niños sin malaria, ¿no? El total del grupo es de 150. Los niños con malaria o los que pertenecen al grupo uno son un total de 70. Y los niños sin malaria que pertenecen al grupo 2 son un total de 80. El promedio que nos da en relación de las láminas que tienen, el promedio de la hemoglobina que tiene cada uno de ellos es a ver, es de 11,5 para los que no tienen malaria y los de 10,6 para los niños que sí tienen malaria.
Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, nos da una desviación estándar de 1.4 y 1.3. Cuando hablamos de la desviación estándar en relación a promedio, decimos, ¿qué quiere decir? Que en nuestra curvita, si lo ubicamos en una curva, van a estar 1.3 alrededor del promedio, ya sea positivo o negativo, pero van a estar relativamente cerca del promedio en general. Lo mismo con el 1.4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos determinar? Si existe o no existe diferencia entre los promedios de hemoglobina observados en los dos grupos de niños. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra prueba Z? Nuestra prueba Z va a ser equivalente al promedio del grupo 1 o el grupo inicial menos el promedio del grupo 2. Todo eso sacando la raíz sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar 1 sobre el total del grupo 1 más la desviación estándar 2 sobre el total del grupo 2. Entonces, para ello tenemos esta nuestra tablita. No sé si se acuerdan que vimos esta tablita para lo que era el chi cuadrado. Esta tablita nos da el nivel de significancia, como ya habíamos dicho, el nivel de significancia que nos va a decir cuánto nivel de confianza va a tener una prueba. Para esta tablita nos sirve tanto para el chi cuadrado como para la prueba Z. Entonces, una vez que tenemos el resultado, lo vamos a comparar con nuestra tablita. Cualquier resultado en el caso de la prueba Z que esté por encima de 1.64 nos va a decir que el nivel de confiabilidad está bastante bueno, que tiene un nivel de confianza alto, ¿no? Perdón, mayor a 1.96 que tiene nivel de confianza alto, ¿no? Entonces, según esta prueba, el valor crítico para la prueba Z de significancia es de 0,05, es decir, de 5%, que va a equivaler a 1.96. Y si es calculado esto, va a rechazar la hipótesis nula y va a concluir que la diferencia estadística es significativa. Es decir, que tiene un 95% de confianza con un nivel de significancia menor a 0,05. Entonces, cuando tenemos un nivel de significancia menor a 0,05 y es mayor a 95, nos dice que sí hay una relación entre lo que en este caso sería la malaria y la malaria y la disminución de la hemoglobina, ¿no? Entonces, si realizamos nuestro reemplazo con nuestro cuadrito que ya teníamos, perdón, entonces vamos a colocar a nuestro cuadrito para acordarnos de los datos y reemplazamos. Habíamos dicho que era el promedio del primer grupo menos el promedio del segundo grupo. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la desviación estándar del primer grupo, dividido entre el total del tamaño del grupo, más la desviación estándar del segundo grupo, dividido entre total del segundo grupo. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, nos dice que sale un valor menos, 4,06, que esto es mucho menor a 0,05, lo que nos dice que el valor de confianza es mayor al 95%, lo que nos dice que la infección del Plasmodium falciparum disminuye los niveles de hemoglobina en los niños afectados. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de la comparación de los promedios? ¿Se ha entendido el ejemplo? Hablen ahora o callen para siempre. Mm, sí, sí, está complicadito, pero está práctico. Ya, vamos a ver más ejemplos, ya, para cuando podamos, cuando lo Ujú. estemos haciendo manualmente Ya, y vamos ya, a volver a practicar. bien, sí, sí. Ya, nos vamos a meter de plano a trabajar con poblaciones, no se preocupe.
Ya. Pero primero llevaremos, les voy a pasar las diapositivas para que lo estén leyendo mejor. Así que para la siguiente clase, que sería el día jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Para el siguiente jueves ya podamos meterle de pleno. Ay, es Jueves Santo, qué macana. Ya bueno, para que podamos meterle de pleno todas las prácticas ya manuales para que podamos repasar todo y podamos entender bien todo, ¿vale? Bueno, entonces, los intervalos de confianza para promedios y predicciones. Para eso, para esos intervalos de confianza es básicamente un procedimiento alternativo de la inferencia estadística para estimar el grado de certidumbre que rodea a los estimadores de los parámetros poblacionales, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de los parámetros, los intervalos de confianza o los niveles de confianza que nos van a ayudar a determinar si hay una relación entre las dos variables. Este intervalo de confianza por lo general es simétrico respecto al estimador que estamos tomando en cuenta, ¿no? Y se va a ir construyendo sumando y restando la misma cantidad a promedio o a la proporción observada o a la población estudiada. Por ejemplo, en este caso, si tenemos el 95% de confianza que dijimos, ¿verdad? De acuerdo a la desviación estándar que puedan tener, en el caso de que sea, por decir, em, 2.5% el nivel de confianza, pues nuestro intervalo de confianza media va a ser del 95%. O en el caso del 1.96 que habíamos visto, alrededor de la media proporcional, igual nos va a dar que el nivel de confianza es del 95%. En este caso, Eh, tenemos también en el preintervalo de confianza, tenemos una cantidad, puede haber una cantidad de error de muestreo que va a corresponder al producto del error estándar del estimador y el valor crítico del estadígrafo correspondiente, que suele ser el valor de Z para un nivel de confianza del 95%, ¿no? Entonces, este valor Z de 95,6% es un valor que ya es constante, que no va a cambiar. Si me permite mostrarles nuevamente el cuadrito con el que trabajamos. Ay, perdón, vamos a acomodarlo mejor para que se pueda ver. Ya. Estos valores van a ser constantes y no van a variar. Por ejemplo, si tenemos para una prueba Z o para un chi cuadrado tenemos un 3.84, para una prueba Z tenemos un 1.96, su nivel de confianza va a ser equivalente a 95, ¿no? Entonces es este que se va a continuar y no va a cambiar, va a ser lo normal, ¿no? Entonces, para que la respuesta sea favorable o para decir que sí tiene un nivel de confianza adecuado, tiene que ser con esos valores, o sea, mayor al 95%. En el caso del intervalo de confianza, tenemos esta tablita que nos dice que el estimador va a ser más o menos el nivel de confianza por el error estándar que nos va a dar el error de muestreo. Entonces, ese error estándar nos va a ayudar a determinar la desviación estándar de una distribución de muestras repetidas en la misma población. Como ustedes ya han visto, a ver, vamos a traer, perdón. Mil disculpas, es que es para que se entienda mejor. Entonces, este error estándar va a representar la desviación estándar y la distribución de las muestras repetidas en la misma población. Si una población repite 100 veces el estudio para determinar el periodo de una incubación promedio, cada estudio va a resumir el resultado en dos medidas. El promedio, que sería en este caso, la parte central y la desviación estándar, ¿no? Que nos va a dar ese resultado que está marcado en rojito, que nos va a decir cuánto se va a desviar de la media en general, ¿no?
Entonces, así nos va a dar 100 promedios y 100 desviaciones estándar de lo mismo. Y si hacemos un gráfico de los 100 promedios obtenidos, se ve una distribución normal. Por lo tanto, la distribución de muestras también es un promedio y una desviación estándar, ¿no? El promedio es un promedio de promedios y la desviación estándar es el error estándar, ¿no? Entonces, esta desviación estándar nos va a determinar qué es lo que está fuera de lo que nosotros estamos queriendo encontrar, ¿no? Para ello vamos a utilizar nuevamente esta tablita, ¿no? Esta tablita que, esta tablita que nos va a ayudar a determinar el, el ¿qué se llama? El intervalo de confianza, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo determinar con esa fórmula que acabamos de ver es el error estándar o el, el error estándar de nuestra muestra, ¿no? Entonces, tenemos que promedio va a ser más o menos la desviación estándar o la constante que tenemos. Todo esto sobre la desviación estándar sobre la cantidad del número de pacientes, ¿no? En este caso, para el, para el, para encontrar, en el caso que habíamos visto de promedio de la hemoglobina con los niños y con la infección de Plasmodium falciparum, pues vamos a verla para el grupo uno, que tenemos el promedio que va a ser equivalente a 10,6 más menos la desviación, la constante que es de 1,96. Todo esto dividido entre la desviación estándar y la raíz cuadrada de la cantidad de pacientes que se han presentado en el grupo uno, ¿no? Entonces, sacando todos los datos que tenemos en relación al grupo uno, tenemos que va a ser equivalente al promedio más menos 0,328. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que de esta curvita, perdón, ¿qué nos quiere decir? Que el promedio, que en este caso sería 10,6, que sería este que está aquí al centro, que tiene el 95%. Su límite superior sería 10,3, es decir, que esta parte de aquí estaría marcada por 10,3 y su límite superior sería equivalente a 10,9, que correspondería a esta otra línea de aquí, que eso es lo que nos está dando la desviación o el error estándar, ¿no? Nos va a marcar los límites superiores en relación al promedio. Entonces, para el grupo uno tenemos este 10,6, que es el promedio en general, menos 0,3 a la izquierda y 0,3 a la derecha, o sea, más menos 0,3. Eso nos va a ayudar a determinar los valores de la desviación estándar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quiénes no se han dormido? Ah, Los, lo que me ha los, quedado la duda es de cómo ha salido el el más menos 0,328 ya. ¿Tienes una máquina de calcular? de la computadora solamente. Ya. Primeramente, a ver, vamos a hacerlo acá. Esto hasta aquí está entendido, solo que aquí me confundí del 0,3, de dónde sale el más menos 0,3. El resto es de emplazar la fórmula y dice clarito, desvío, valor, raíz cuadrada del valor Claro, total. Sí. claro. O sea, este 0,3 es de la misma fórmula. Ya, ya, ya. Eso sale en la calculadora. Bueno, Sí, ya, ese ya, ya, ya. 0,3 sale en la calculadora. O sea, saldría de la, ay, perdón, eh, Ujú. saldría de la multiplicación o sea, sacas la raíz cuadrada de 70, Sí, divides 1,4 sobre la raíz cuadrada de 70, tiene que darte 0,16
73. Ya. ¿Ya? Haces la multiplicación de 0,1673 por 1,96 y eso te sale en 0,328. Ya, ¿Me ya, ya, entiendes? ya, Porque ya, ya, este ahora sí. 10,6 es el Ya. promedio, eso no va a variar. Ya, 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 ahora sí. Uch. ¿Ya estamos? Sí, Entonces lo que nos muchas dice es gracias. más Sí. 3 menos 3. Y eso nos va a dar los valores de la desviación estándar, o Ujú. sea, el error de desviación. Claro, ¿Ya? ya, ya. Ahora sí. Gracias. Sí. Aquí. De nada. 1 de 6 por Aquí. 0. 0,1 16. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, vamos, sigamos. Eso sí, estos para poder entenderlo mejor podemos utilizar diferentes tipos de gráficos, ¿no? Estos gráficos que nos ayudan a poder comparar visualmente a los grupos de la población en función de los intervalos de confianza, ¿no? En los intervalos de confianza nos ayudan a poder superponer lo que es el límite superior y el límite inferior en ambos casos, ¿no? En ambas poblaciones. Por ejemplo, en los niños con malaria, aquí tenemos que era 10,6 nuestro promedio, más 3 y menos 3, ¿no? Aquí llega hasta casi 11, ¿no? En el caso, si hacemos lo propio para los niños que no tienen malaria con su nivel de hemoglobina, tenemos que el promedio es de 11,5 y también va a tener su valor de confianza, o sea, probablemente su intervalo de confianza que tenemos que sacarlo con lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Ve con esa formulita, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos que determinar, se puede ver que los rangos no se superponen entre sí, o sea, están bastante alejados, ¿no? El límite superior de uno y el límite inferior del otro no se tocan, o sea, no están cercanos, no son continuos, no se tocan, ¿ya? ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos, es decir, que no son iguales y que estadísticamente eh, tienen los resultados de la prueba significancia, o sea, nos ayuda a corroborar que la prueba Z de que no tiene, no son bastante diferentes entre ambos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los niños con malaria sí van a presentar problemas con lo que es la hemoglobina, a diferencia de los niños que no tienen malaria, ¿no? Entonces, básicamente nos ayuda a reafirmar lo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Que es verificar cuál es la probabilidad y ver la prueba Z comparando entre ambos. ¿Estamos bien? Esto solamente es graficar. Graficar y que nos ayuda a determinar si estamos haciendo las cosas de la manera que tiene que ser y nos ayuda a realizar la comparación. Bueno, vamos a ver otro tipo de ejercicio que son los intervalos de confianza para promedios y predicciones, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan de nuestro ejemplito del chi cuadrado. ¿Se acuerdan? Bueno, teníamos hecho la anterior clase un ejercicio para el chi cuadrado en el cual veíamos la posibilidad de que la relación que había entre las personas que vivían en el campo con la malaria, donde hemos determinado que sí las personas que viven en el campo tienen mayor tendencia a presentar malaria, ¿no? Entonces, con el ejercicio que ya habíamos hecho anteriormente, vamos a ver el intervalo de confianza de una proporción, ¿no? Estamos buscando el intervalo de confianza del 95% para una proporción. Ello lo vamos a sacar de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, tenemos a P más menos lo que corresponde al intervalo de confianza de 95, que es 1,96 para la prueba Z. Voy a traer el cuadrito para que esté más claro. Vamos a jalar nuestro cuadrito.
para que sepamos de dónde estamos sacando estos números. Este cuadrito de significancia nos va a ayudar un montón y todo, más que todo nos va a dar los parámetros de comparación que necesitamos para determinar nuestro nivel de confianza. En este caso, estamos buscando el intervalo de confianza de 95. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza de 95. Para la prueba Z es de 1.96. Es de eso que ese 1.96 se repite, ¿no? Esto nos va a ayudar esto tiene que estar multiplicado por la raíz cuadrada del promedio menos 1 menos el promedio dividido entre n. Entonces, ah, 0.88. En este caso, estamos tomando en cuenta la tasa por 1000. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Es la tasa que ya hemos sacado. En este otro estábamos trabajando con promedios, ¿verdad? Cuando no tenemos promedio y tenemos una tasa, también podemos utilizar este dato para poder sacar nuestro intervalo de confianza. En este caso, el intervalo de confianza tenemos esta tasa, que es 88,2 por 1000. Entonces lo simplificamos para que se lo dividimos entre los 1000. Sería en este caso 0,088. ah, Soy malísima para decirlo, para darle el nombre a los números. Entonces es 0,0882 más menos 1,96 raíz cuadrada de la misma tasa que hemos utilizado anteriormente, que es esta, la tasa de 0,0882, 1 menos eso sobre el total de la población. Para esto, para esta tasa que tenemos de, para esta tasa que tenemos de los campesinos que han sido infectados, o de los campesinos, las personas que viven en el campo, que son 88,2 por 1000, tenemos un total de 204, ¿no? Entonces va a ser sobre 204. Entonces, haciendo las operaciones matemáticas, nuevamente se mantiene la tasa, se mantiene la constante. Lo único que varía es por cuánto vamos a multiplicar y eso va a estar de acuerdo a las operaciones que vamos a realizar, que en este caso nos sale 0,0199, lo que nos va a dar que la tasa va a ser equivalente a 0,0882 más menos 0,0389, lo que nos da un límite superior de 0,0493. Lo volvemos a volver tasa multiplicando por 1000, lo que nos da aquí 49,3 por 1000, y en el límite inferior, en el límite superior, aumentándole, va a ser equivalente a 127,2 por 1000. ¿Esto qué nos dice? Que el intervalo de confianza para la incidencia con malaria en personas que viven en el campo o en campesinos va a ser equivalente a 0,0389, ¿no? Y ya el límite superior nos dice que 49,3 por 1000, y como límite superior 127,3 por 1000. En el caso de las personas que no viven en el campo, pero que han tenido malaria, en ese caso tenemos nuevamente la tasa que nos dice que es 55,8 por 1000. Entonces, nuevamente lo transformamos para no trabajar con la tasa directamente, sino tenemos 0,0558 más menos 1,96 raíz cuadrada de los montos. Hacemos nuevamente el cambio de las tasas en la fórmula, lo que nos va a dar un límite superior de 36,7 por 1000 y un límite superior de 74,9 por 1000. Para ello, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir nuevamente la forma de la significancia estadística que va a tener entre ambos, en la cual nos dice que la relación que existe entre la malaria y las personas que viven al campo es alta en relación a la malaria y las personas que no viven en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayores posibilidades de que las personas que viven en el campo pues sufran de malaria.
a comparación de las personas que no viven en el campo, que no están tan expuestos, ¿no? Y esa asociación es importante porque corresponde a la asociación que va a haber entre las variables de las personas que logran enfermar o no enfermar y la relación que tienen de si viven en el campo o viven en la ciudad. No sé si me han entendido la conversión de las tasas. Una consulta, y no hay superposición que dijo en el anterior Ah, lámina. en este caso, no, no es tanto porque estamos hablando de tasas por mil. No sé si me dejo entender. Nuestra población es demasiado grande para que haya una superposición. Estamos hablando de 88,2 por mil y 55,8 por mil. Ah, ya, gracias. Pero de todas formas sigue siendo estadísticamente, o sea, son estadísticamente diferentes, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo las medidas de impacto potencial. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿O ya perdimos a alguien por ahí? Bueno, esperemos que sí estemos bien. Vamos a ver las medidas de impacto potencial. Esto ya lo hemos visto, la parte de los riesgos atribuibles con la incidencia acumulada. Se puede medir el riesgo en dos direcciones, lo que es la razón de las tasas, para obtener el riesgo relativo, ¿no? Esto ya hemos visto. No sé si quieren que lo volvamos a revisar. El riesgo atribuible, fracción de expuestos. Ah, esto nos falta. Riesgo atribuible en expuestos. Ya, vamos a revisarlo haciendo los ejercicios. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Entonces, hasta el momento hemos visto las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de asociación y las medidas de probabilidad. ¿Quieren que comencemos a practicar cada una de ellas? Sí, sí, por favor. Ok, entonces vámonos a nuestro cuadrito. Vamos a empezar con unos ejemplos sencillitos para que podamos seguirlas, para que podamos hacerlas entre todos. ¿Quién se acuerda cómo hacer una tabla de frecuencias? Tabla de frecuencia. Sí, una tabla de distribución de frecuencias para trabajar con intervalos de clases. A ver, Acá. vamos a hacer un ejercicio. Vamos. Ya, vamos a tener diferentes poblaciones, ¿ya? Vamos a tener, vamos a trabajar con edades. Vamos a poner 22, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 14, No puedo hacer 15. nada. Señor, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Eso sí estaba divertido. Señor, ¿qué le pasa? Perdón, es que No, 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 no se preocupe. Está bien para despertarías mientras estamos copiando la sala. ya.
Lo siento, no lo tenía copiado en paquete. Ya son 4, 8, 12, 16, 20. Perfecto. Vamos a trabajar con 20 datos. Entonces, estas son las edades de un curso X y necesitamos sacar lo que es la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y la varianza. Ok, vamos a utilizar este ejemplo para sacar todos esos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer nuestra tablita de intervalos de clase? ¿Se acuerdan? ¿Que ordenarlos? Perfecto, lo podemos ordenar. En este caso, si ordenamos, primeramente tenemos 13. ¿Cuántos datos de 13 tenemos? Uno, dos, tres, tres. Ya. Después 14. ¿Cuántos tenemos? 14 hay uno, Uno de 14. Luego 15. cuatro, cinco son de 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ujú. Ya. 5 son de 15. Tenemos 3, 6, 9, 16. Uno, dos, 5, tres, tres, 5, 6. Sí, faltan 15. seis. Sí, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, correcto. 3. Ya Sí, sí, tenemos. sí, son seis, correcto, tienen razón. Sí, ¿no? Para los 16, 17 no tenemos, 18 tenemos uno, Uno, dos, dos, tres, tres. creo. Hay 14 no marcados, sí, 3. 1, 2, 3, 18, 19 tenemos uno, tenemos dos 20 y un 22. Listo. Todos nuestros datos ya están. Ya. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que encontrar lo que es el rango. ¿Se acuerdan cómo encontrábamos el rango? Rango, rango. Es el número máximo menos el número mínimo. Ujú. En este caso, nuestro número máximo es, y nuestro número mínimo es 3. Entonces vamos a tener 22 menos 3, lo que nos da igual a ¿cuánto? 22 menos 13. 11. Ah, ¿Cómo? no. ¿Cómo? Son 9. 22 menos Uy, 13. ay, 9. perdón. Estoy No, está distraído, perdón, bien. me voy a concentrar, estoy distraído. Ya. Entonces vamos a sacar Luego, ¿qué hacemos? Sacamos nuestra constante de acuerdo a la fórmula de Stuches, que es igual a 1 más 3.3. En este caso, N, ¿cuántos datos tenemos? Son 2, 4, 6, 20. 8, 10. Por 2 son 20 datos, ¿no? Entonces ya haciendo reemplazando, básicamente tenemos igual
de acuerdo a la fórmula, sería 5.32. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que cuando tenemos un número que es impar, no podemos, esto nos va a decir la cantidad de líneas o filas que va a tener nuestra tablita. Entonces, como no podemos hacer 5.32 filas, vamos a llevarla a el número impar más cercano. En este caso sería 5. Y finalmente con esto vamos a sacar lo que es la amplitud, porque la amplitud va a ser equivalente al rango sobre la constante de Sturges. Entonces nuestro rango es equivalente a 9 y nuestra constante es equivalente a 5. Por lo tanto, nuestra amplitud va a dar igual a 9 entre 5. 1.8. Bueno, va a ser 1.8. Muy bien. Entonces, como no vamos a trabajar con decimales porque tenemos números enteros, lo vamos a llamar a su número entero más cercano. En este caso sería 2. Entonces vamos a tener una amplitud de 2. Ujú. Entonces vamos a construir nuestra tablita. Ujú. Menos 3, 4 menos 20. Y listo. Entonces, de acuerdo a nuestra tablita, primeramente aquí vamos a colocar nuestros intervalos de clase. Entonces, vamos a comenzar con 13. Como dice que nuestra amplitud va a ser equivalente a 2, entonces va a ir del 13 al 15. Recuerden que el 15 se va a tomar en la siguiente. Básicamente iría de 13 a 14.9. Que eso sería 17. Ay, perdón. 19, 20 y del 20 al 22. Entonces, vamos a sacar nuestro punto medio. Este punto medio, ¿se acuerdan cómo se sacaba? Teníamos que el punto medio era equivalente al límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Entonces, para la primera clase sería 13 más 15 dividido entre 2. Entonces, 13 más 15 dividido entre 2 nos da igual a, Ahí está 13 menos 15. bueno, para hacerlo más fácil, 28. ¿Perdón? ¿Es 13 más 15 o 13 menos 15? Perdón, debería ser al revés, ¿no? Es más, perdón, 13 más. Entonces, en este caso sería, tienes razón. Si seguimos la fórmula, no va a cambiar, pero igual. Sería 15 más 13. 15 más 13 nos va a dar 28 y 28 entre 2 nos va a dar 14. Entonces, nuestro punto medio va a ser 14. Y hacemos lo mismo para cada una de las clases. Si este era 14, este va a ser 16. 16, porque es la sumatoria de los dos dividido entre 2. Nuevamente para el siguiente. 17 más 19 dividido entre 2 nos va a dar igual a el siguiente. 19 más, aquí es 21. .
más 23. Entonces, 19 más 21 nos va a dar las... Esto nos va a... Perdón, ¿desde dónde me perdieron? Desde donde acomodaba los rangos, creo. Mil disculpas, ni sé qué rato se ha cortado, perdón. Bueno, estábamos haciendo los intervalos de clase, ¿verdad? Hemos hecho los intervalos de clase, hemos encontrado los puntos medios. Los puntos medios es la sumatoria de ambos dividido entre 2. Básicamente, por las propiedades de la suma, no importa cuál va primero o cuál va después. La cosa es que se suman los dos y se divide entre 2. Hemos sacado nuestro punto medio. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí, Ya. Entonces vamos con las frecuencias. La frecuencia nos va a decir la cantidad de veces que se repite un número. Entre 13 y 14, porque 15 hemos dicho que lo vamos a tomar abajo, ¿verdad? Esto sería solamente hasta 14.9. Entonces, todo lo que son 13 y 14 es lo que vamos a sumar. ¿Cuántos 13 y 14 tenemos? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. 4. Entonces, la frecuencia sería 4. De 15 a 16, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Muy bien. De 17 a 18. 1, 2, 3 nomás. 3. De 19 a 21. 1, 2, 3 también. 3. Y finalmente el de 22, que 1. corresponde a 1. Perfecto. Ahora tenemos que sacar la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan cómo sacábamos la frecuencia relativa? Creo que sumando. No, esa es la frecuencia acumulada. La frecuencia Sí, relativa con es eso. la frecuencia dividido entre el total sobre el total de los datos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esta frecuencia va a ser equivalente a los 20 datos que tenemos. Sumando todo nos tiene que dar 20. Entonces, la frecuencia relativa va a ser a la 13, frecuencia que en ese 16, dato 19, sería 20. 13, 16, 19, 20. exacto. Ujú. En este caso sería 4 dividido entre 20, ¿no? Porque estamos tomando esta frecuencia y la vamos a dividir entre el total. Entonces, la frecuencia relativa nos dice que 4 entre 20 es equivalente a 0,2. 0,2. Toma, Siguiente. 0,2. 9 entre 20 es 0,45. 0,40. Correcto. 0,45. Ya. 3 entre 2, 1,5. 3 entre 20, perdón. Ujú. Es nuestro 0,15. total. 0,15. Y finalmente 1 entre 20. 0,05. 0,05. Eso. Muy bien, 0,05. Ya. Ujú. Luego de ello vamos a buscar lo que es la frecuencia acumulada. Empezamos por 4. A 4 le sumamos 9, nos da 13. 13. Al 13 le 13, sumamos los 3, 3. 16. 16. Al 16 el 16 otro más 3. 3, 19. 19, 1, 20. Y 1, 20.
Entonces, este tiene que coincidir de la misma manera, ¿no? Hasta allí estamos bien, ¿verdad? Disculpe, doctora, esa última parte no la entendí. La sumatoria. La suma. Ya, esta es la frecuencia, esta es la frecuencia. Esto nos dice la cantidad de datos las veces que se repiten todos los datos, ¿no? En este caso es la frecuencia acumulada, que si se dan cuenta es una F mayúscula en relación a una F minúscula. ¿Qué hacemos en este caso? Para tener la frecuencia acumulada de cada intervalo de clase, utilizamos la frecuencia y la sumamos con la siguiente. En este caso, por ejemplo, tenemos 4. Le sumamos 9, la siguiente frecuencia acumulada es 13. A ese 3 le aumentamos 3 y la siguiente frecuencia acumulada es 16. Posteriormente, la siguiente le sumamos el siguiente intervalo, nos va a dar 19 y al último nos va a dar, si le sumamos el 1 más, nos va a dar 20. Entonces, para ver si estamos haciendo bien, así estamos yendo por buen camino, el total, el último valor tiene que ser el total de la sumatoria de frecuencias que tenemos, de la sumatoria total de frecuencias. ¿Está bien? Entendido, doctora, muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a sacar la media con los datos que tenemos. Entonces, ¿qué es la media? La media es el promedio, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando tenemos este intervalo, esa tablita de distribución, si tenemos el intervalo de clases? Para esto vamos a tener una fórmula, ¿no? Nuestra fórmula va a ser equivalente a la sumatoria del punto medio, esta X, por la frecuencia. Y todo esto dividido entre lo que es la cantidad total, el total de números. Entonces, como no sabemos cuánto nos da XF, porque tenemos que tener XF de todos nuestros intervalos de clase, entonces vamos a abrirnos una casilla más en nuestra tablita. Una nueva casilla en nuestra tablita donde vayamos a encontrar el valor de X por F. ¿Cómo vamos a obtener este valor? Tal como indica la multiplicación de X por F. Entonces sería multiplicar 14 por 4. ¿Cuánto nos da 14 por 4? 56. Muy bien, aquí tenemos 56. Siguiente, 16 por 9. 144. Ya. La siguiente, 3 por 18. 54. Muy bien. La siguiente, 3 por 20. 60. Y la última, 21. 22. Ah, no, 22, 22, 22. Mierda. Ya, ahora hay que sumar todas, hay que hacer la sumatoria de todos estos datos. Sumando todos, ¿cuánto nos sale? 56 más 144 Trescientos más treinta y seis. 4 más 60 más Ah, 22. 336. ok, entonces reemplazamos eso en nuestra tablita. Nuestra tablita nos dice que la sumatoria de X por F nos da igual a 336, ¿verdad? Eso lo tenemos que dividir entre 20. 336 entre 20, 16.8. 16,8 años. Entonces nuestra media nos dice que de todo este grupo, el promedio es 16,8 años. Entonces esta es nuestra media.
Eso sería el rango medio. Sí, es nuestra media o como nosotros lo conocemos, nuestro promedio. Como Es el medio. promedio de edades, ¿no? Va a estar siempre representado por una X con su sombrerito, con su palito ahí arriba. ¿Ya? Promedio. Esta es la media. Ahora, vamos a buscar lo que es la mediana. ¿Se acuerdan qué era la mediana? La mediana era el valor dentro de un conjunto de datos que los dividía por la mitad, 50% por arriba y 50% por abajo de la mediana, ¿no? Entonces, esta mediana va a tener también su formulita para la parte de intervalos de clase. Entonces, vamos a tener que la mediana es equivalente al límite inferior más n sobre 2 menos fi menos 1. Enseguida les voy a explicar la fórmula. Menos fi por i. Entonces, cuando estamos hablando de la mediana, estamos hablando de el, el dato que va a dividir a la mitad, es decir, 50% por arriba y 50% por abajo de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, primeramente, para que podamos encontrar la mediana, tenemos que determinar en qué lugar, en qué posición se va a encontrar la mediana. Para poder encontrar en qué posición se va a encontrar esta mediana, tenemos que dividir el total de los datos, se tiene que dividir entre 2. ¿Cuánto es el total de los datos? Mm, Estamos trabajando con 20, ¿verdad? ujú. Entonces, en total de datos tenemos 20 10. datos. Lo vamos a dividir entre 2, lo que nos dice que tenemos un 10. Entonces, este 10 tenemos que ubicarlo en medio de nuestras frecuencias. No sé si me explico. Hemos dicho que 4 se repiten, que 3 de 13 a 15 años se repite 4 veces, de 15 a 17 se repite 9 veces, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar el, el que sea más cercano a este monto, ¿no? En este caso sería 9, es el que está mucho más cercano a 10. Entonces vamos a marcar. Eso nos dice que nuestra mediana se va a encontrar en este rango en este intervalo. No se nota bien. Vamos a ver. Entonces nuestra mediana se va a encontrar dentro de este intervalo. ¿Se ubican cómo hemos sacado eso? Ujú. Total entre 2. Sí, número total. No fue todos entre 2 son 22 o 10. El número más Ujú. cercano es 9. Ya. No, no, correcto. O también en las frecuencias acumuladas, el que se encuentre dentro de 10, digamos. Aquí tenemos la frecuencia acumulada 4. Si lo ven en este lado, 4 más 13 nos da 10. Entonces el monto o el número 10 va a estar en este intervalo de clase, de cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Mm, Ok. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de la mediana? Nos dice que la mediana va a ser equivalente al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? El límite inferior de las clases 4.
No, cuando hablamos de límites estamos hablando de esta clase, ¿no? En esta clase tenemos, este va a ser el límite inferior y este va a ser el límite superior. O sea, todo Ah, este conjunto son los límites límite inferiores y este. inferior es 13 entonces. Sí, pero para este conjunto, para este intervalo de datos, su límite inferior va a Ah, ser. 15 límite inferior. Mm, exacto. 15 más. Vamos a reemplazar directo. El número total de datos es 20. 20. 20 dividido Ujú. entre 2 es 10. equivalente a 10. Ahora tenemos la frecuencia absoluta menos 1. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo de clase. Pero como tenemos este menos 1, nos dice la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior? Mm, frecuencia absoluta sería 4 4. Muy bien. Cuando menos 1, tenemos 3. f, no, este f corresponde a los datos de la frecuencia absoluta. Cuando tenemos f inicial menos 1 es el anterior, que corresponde a Ah, la ya, ya. frecuencia inicial anterior. Ah, ya, ya. Y si Ya. tenemos 4 nomás. No f hay resta entonces. Ujú. más 1 Es la siguiente. es el Frecuencia posterior, siguiente. el que le sigue, Ujú. siguiente, exacto. El Entonces, en posterior. este caso, nuestra frecuencia inicial es 3. Nuestra frecuencia absoluta inicial es 3. La anterior es equivalente a 4. Todo esto dividido entre la frecuencia inicial, pero ojo que este es F minúscula. Entonces, la frecuencia inicial minúscula es equivalente a, ¿cuál es nuestra Bueno, frecuencia inicial? sería 4 más 1. Frecuencia inicial sería 3. No, estamos hablando de la frecuencia inicial. Cuando es inicial, es la frecuencia tal cual. O sea, en este caso, la frecuencia que estamos buscando aquí sería directamente 9. Ujú. Lo único que nos cambia es este menos 1 o más 1. Después se mantiene con lo que está enmarcadito. Ujú. Y lo multiplicamos por la amplitud. ¿Cuánto era nuestra amplitud? Ujú. ¿Cuánto era nuestra amplitud? 2. Dos. Muy bien. Ahora hacemos la parte matemática. Tenemos a 15 más, esto va a ser 6 sobre 9. 6/9. 0,66. Claro, aunque primero se multiplica, ¿no ve? Primero es la multiplicación. Tendríamos 6 por 2, que sería equivalente a 12 sobre 9, ¿no ve? Ujú. Claro, o sea, primero se realiza, sería así. 15 más 6 por 2 sobre 9, lo que nos daría igual a 15 más 12 sobre 9. Ujú. Entonces, si utilizamos la máquina o la calculadora para hacer esa división, 2 entre 9 sería equivalente a 1,3. 1,3. 3,3. Exacto. Entonces, nuestra mediana va a ser equivalente a 16,33 años.
Esa es nuestra mediana. Esta es nuestra media, nuestro promedio. Y esta es nuestra mediana. Es lo que va a dividir a los datos, 50 para adelante, 50 para atrás. Y nuestro promedio es el promedio, como ya hemos visto. ¿Hasta ahí estamos bien? Doctora, el límite inferior, ¿por qué 15? No lo entendí esa parte. Ya. ¿Se acuerdan que habíamos buscado la posición de la mediana? ¿Qué era esto? ¿No ve? Esta es la posición de la mediana. Para esta posición de la mediana, tenemos que ubicarla a ver en cuál de los intervalos de clase se va a encontrar esa mediana, ¿no? Entonces hemos visto que la posición de la mediana estaba en 10. Entonces puedes tomar la frecuencia absoluta y buscar este 10 en cuál de ellas va a estar, digamos. Como ves, este intervalo de frecuencia va desde el 4 hasta el 13. Entonces el 10 va a estar en este intervalo, en este grupito, en el grupito que está marcado. Entonces, en este grupito, que es con el grupito que vamos a reemplazar las fórmulas. El límite inferior del intervalo de clases, el límite inferior de este grupito va a ir desde el 15 al 16, 16.9, por así decirlo. Entonces, su límite inferior va a ser 15. Y el límite superior del grupo va a ser 16.9. Por eso hemos puesto que nuestro límite inferior es 15. ¿Está bien? Algo, doctora. Ya, si por ejemplo, suponiendo que por algún motivo nuestro intervalo de clase hubiera salido en la posición 18, por así decirlo. Si hubiera salido en la posición 18, estaríamos trabajando ya también con este intervalo de clase. Entonces, en este caso, en este intervalo de clase, nuestro límite inferior sería 17. 17. no, 19, porque estamos trabajando con este intervalo, con este grupito. Otra vez, si por ejemplo estaríamos trabajando con este otro grupito, entonces en este grupito, cuáles son nuestros intervalos de clases? Es decir, ¿con qué datos vamos a trabajar? El dato más bajito de este intervalo de clase es el 13 y el más alto va a ser el 15 o el 14.9, por eso, porque el 15 hemos dicho que lo vamos a considerar en el otro. Entonces hasta 14. En ese caso, el límite inferior va a ser el dato más bajito, que sería 13. 3. Y el límite superior sería entre 14.9 y 15, ¿no? Ese sería su límite superior. Lo mismo, si fuera en el caso que estaríamos trabajando con este otro grupo. Si estaríamos con este otro grupo, el límite inferior es 17 y el límite superior es 18.9, hasta 18. ¿Ya? ¿Me entienden? Los límites inferiores nos van a decir desde dónde está comenzando un grupo y hasta dónde está llegando ese grupo. O sea, qué datos estamos abarcando con esos grupos. No sé si me entienden. Doctora, en este caso está más o menos rigiéndose al promedio. Eh, Si el promedio ¿Cómo? es 16.8,
Sí, o sea, el promedio va a ser diferente a la mediana. Por ejemplo, puede ser que tengamos, vamos a verlo con datos simples. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Por decir, Sí, puede por ser que favor, doctora. tengamos 2, 4, 5. Entonces, en ese caso, nuestro promedio va a ser la sumatoria de todo esto dividido entre el, el total, ¿no ve? Entonces sería, por ejemplo, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 4, 10, más 5, 15. El promedio va a ser la división de 15 entre 2, lo que nos daría más o menos 7,5. Ese es nuestro Sí, promedio, promedio. ¿ya? Pero nuestra mediana va a ser 2. ¿Por qué? Porque este 2 va a dividir la mitad del grupo hacia la izquierda y la mitad del grupo a la derecha. ¿Me entiendes? Esa va a ser la mediana, el punto medio. Este es el promedio. El promedio va a ser la sumatoria de todos los datos dividido entre 2. Eso nos va a dar el promedio. Pero la mediana es el dato que va a separar al conjunto de datos en dos partes iguales. Por eso puede ser que el promedio sea 7,5, pero la mediana va a ser 2. Ahora, en los intervalos de clase es más difícil porque estamos manejando muchos datos. O sea, estamos manejando muchos datos, entonces para hacerlo supuestamente más fácil, lo ponemos en la tablita de datos y solamente reemplazamos las fórmulas. Solo que para eso tenemos que hallar la posición. O sea, de 20 datos, la mediana se va a encontrar sí o sí en la posición 10, porque la mitad de 20 es 10. ¿No ve? Entonces vamos a tener 20 datos adelante y 20 datos atrás. Entonces, esa posición 10 hay que ubicarla en las frecuencias acumuladas. ¿En cuál grupo estaría el número 10? El primer grupo tiene solo hasta el 4. El segundo grupo tiene hasta el 13. Entonces, como tiene hasta el 13, dentro del 13 está el 10. ¿No ven? Entonces, por eso estamos tomando este grupito que nos dice que la mediana va a estar englobada en este grupito. Por eso, una vez que escogemos o seleccionamos este grupo, ya utilizamos todos los datos para reemplazar en nuestra fórmula. ¿Me explico? Sí, doctora. Ya. De todas formas, ya se nos ha acabado la hora. El siguiente lunes vamos a volver a hacer otro ejemplo al respecto, ¿les parece? Para que quede claro, Sí, claro, por claro. Sí, por favor. favor. Ya, perfecto. Entonces nos vemos el día jueves. Jueves. Sí, Jueves. Y vamos a volver a hacer un ejemplo para que volvamos a sacar ello, ¿ya? Si se han dado cuenta, los otros son bien facilitos. Los otros con el cuadrito que ya hemos visto de riesgo relativo, chi cuadrado, eso ya es mucho más fácil. Entonces, vamos a ver bien esto de la mediana, la moda, que hasta cierto punto es un poquito complicado. Jueves, a la misma hora de siempre, de 7 a 9, como todos los días. Tal vez 7 y 10 hasta que todo el mundo se una, pero ya después vamos de 7 a 9, como siempre. ¿Ok? Bueno, voy a Bueno, dejar doctora. Buenas noches, doctora. buenas noches, voy a dejar Gracias. las diapositivas en el grupo. Chequéenlo, por favor, y vamos a volver a revisarlo el día jueves.